¿Sabes lo que pasa cuando perdés todo en una sola noche? No me refiero a perder el trabajo o la casa. Me refiero a perder tu identidad, tu nombre, tu historia. A que de un día para el otro, todo lo que creías que era se desvanece como humo. Bueno, quédate conmigo porque la historia que te voy a contar hoy va a cambiar para siempre tu forma de entender qué significa la verdadera nobleza. Esta es la historia de Lady Isabella de Montclair y Thomas el Herrero, y te prometo que cuando termine de contarla, vas a tener una perspectiva completamente nueva sobre el poder, la humildad y la grandeza del espíritu humano. Corría el año 1347 en el reino de Valdoria, uno de esos territorios que florecían en el corazón de lo que hoy conocemos como Francia medieval. Las torres del castillo de Montclair se alzaban majestuosas sobre las colinas verdes, como dedos de piedra que intentaban tocar las nubes. Era un castillo imponente, con muros de 3 metros de espesor, ventanas emplomadas que filtraban la luz como cristales de colores, y jardines que se extendían hasta perderse en el horizonte. Este no era solo un hogar, era un símbolo de poder que había perdurado durante 5 generaciones. Lady Isabella de Montclair caminaba esa mañana por los corredores de su castillo con la gracia que solo puede tener quien nunca ha conocido la incertidumbre. A los 24 años, era la mujer más influyente del condado después de la propia reina. Sus vestidos de seda venían de Constantinopla, sus joyas de las minas más profundas de Germania, y sus decisiones afectan la vida de más de 3000 almas que trabajaban en sus tierras. Isabela había nacido para gobernar, educada desde niña en las artes de la diplomacia, las finanzas y la estrategia militar. Hablaba latín, francés y algo de árabe, sabía de astronomía tanto como de teología, y podía discutir de igual a igual con cualquier lord de la corte real. Pero hay algo que debes entender sobre el poder en la Edad Media: era un equilibrio tan delicado como una telaraña. Un movimiento en falso, una alianza que se rompe, una palabra mal interpretada, y todo tu mundo podría colapsar en cuestión de horas. Y eso exactamente fue lo que le pasó a Isabela. Todo empezó con Lord Raderick de Ashford, primo segundo del rey Eduardo III y un hombre cuya ambición era tan grande como su crueldad. Raderick había pasado años observando las tierras fértiles de Montclair, calculando cuánto oro podría generar bajo su control, soñando con el momento en que pudiera hacer las suyas. Pero mientras la familia Montclair mantuviera el favor real, sus planes eran imposibles. Entonces, con la paciencia de una serpiente, comenzó a tejer su red de mentiras. Durante meses, Raderick plantó semillas de duda en la corte. Una carta interceptada aquí, un testimonio comprado allá, rumores susurrados en los oídos correctos. Construyó una narrativa perfecta. La familia Montclair estaba negociando secretamente con los enemigos del reino, vendiendo información militar a cambio de oro francés. Era mentira, por supuesto, pero era una mentira tan bien construida que incluso algunos aliados de Isabela comenzaron a dudar. El golpe final llegó en forma de un documento falsificado con el sello de la casa Montclair, donde supuestamente Isabela ofrecía las defensas del puerto de Valdoria a los invasores normandos. Raderick lo presentó ante el rey con lágrimas en los ojos, fingiendo dolor por tener que denunciar a una familia tan querida. La noche del 15 de octubre de 1347, mientras Isabela cenaba tranquila en su gran salón, rodeada de tapices que contaban las hazañas de sus antepasados, el estruendo de cascos de caballos resonó en el patio del castillo. Las antorchas iluminaron el rostro pétreo del capitán de la Guardia Real, quien llevaba órdenes que cambiarían todo para siempre. Lady Isabella de Montclair, por orden de su majestad el rey Eduardo III, quedás arrestada por alta traición. Todos vuestros bienes son confiscados para la corona, vuestros títulos revocados, y vuestra familia declarada enemiga del reino. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron por toda la sala. Los sirvientes bajaron la mirada, los guardias de la casa no se atrevieron a intervenir, y el silencio se volvió tan denso que parecía poder cortarse con una espada. Pero Isabella era hija de guerreros. Se irguió con una dignidad que ni siquiera las cadenas pudieron quebrar. Si estas son las órdenes del rey, las acato. Pero que conste que muero inocente de los crímenes que me imputan. Fueron las últimas palabras que pronunció como Lady de Montclair. La llevaron encadenada, pero esa misma noche, mientras la trasladaban hacia los calabozos reales, un grupo de bandoleros atacó a la comitiva. En la confusión de la batalla nocturna, Isabela logró escapar, aunque no sabía si había sido casualidad o si alguien había pagado por su libertad. Lo que sí sabía era que ahora era una fugitiva, y que cada minuto que permaneciera en territorio real, su vida corría peligro. Durante 3 días vagó por los bosques, alimentándose de bayas y bebiendo de arroyos, durmiendo entre las raíces de árboles centenarios.
Sus manos delicadas se llenaron de cortes y ampollas, sus pies sangraron dentro de zapatos que jamás fueron diseñados para caminar por senderos de tierra. Al cuarto día, desfallecía de hambre y agotamiento en las afueras de la villa de Piedra Verde, a los pies de la herrería de Thomas. Thomas Blacksmith, ese era su apellido, aunque pocos lo conocían por él. Era simplemente Thomas el herrero, un hombre de 32 años cuyas manos podían transformar el hierro más duro en las herramientas más delicadas. Había heredado el oficio de su padre, y su padre del suyo, en una línea que se perdía en generaciones de trabajadores honrados. No sabía leer ni escribir, pero conocía el metal como un poeta conoce las palabras. Podía escuchar el sonido del martillo contra el yunque si una pieza quedaría perfecta o si necesitaba más trabajo. Vivía con María, su esposa desde hacía 8 años, en una casa de 2 habitaciones construida con piedras del río y vigas de roble. No tenían hijos todavía, pero se amaban con esa ternura simple y profunda que solo pueden hacer cuando 2 personas se eligen cada día sin condiciones. María hilaba y tejía, Thomas forjaba herramientas y herraba caballos, y juntos habían construido una vida modesta pero plena. Cuando Thomas vio a esa mujer desplomada frente a su taller, con ropas que alguna vez habían sido finas pero ahora estaban hechas jirones, no reconoció a la Lady Isabella que solía pasar en su carruaje dorado. Solo vio a un ser humano en necesidad desesperada. Y eso fue suficiente. La cargó en brazos, sorprendido por lo liviana que estaba, y la llevó adentro mientras gritaba: «María, María, vení rápido». Su esposa apareció limpiándose las manos en el delantal, y al ver a la mujer inconsciente, no hizo preguntas. Simplemente calentó agua, preparó vendas y comenzó a cuidarla como si fuera su propia hermana. Cuando Isabella despertó 3 días después, lo primero que vio fue el techo de vigas de madera de una casa humilde, tan diferente a los artesonados dorados de su castillo que por un momento pensó que estaba soñando. Luego escuchó voces, una conversación en voz baja entre un hombre y una mujer que hablaba con la cadencia lenta y cálida de la gente de campo. «Está despertando», susurró María. «Thomas, trae un poco de ese caldo que hice». Cuando Isabella intentó incorporarse, descubrió que le habían puesto una camisa de lino limpia y que sus heridas habían sido cuidadosamente vendadas. Había un aroma a pan recién horneado flotando en el aire, y por la ventana entraba una luz dorada que hacía que todo se viera irreal, como si fuera un sueño. Thomas se acercó con un tazón humeante en las manos. Era un hombre alto, de espaldas anchas y brazos musculosos por años de trabajo en la fragua. Su rostro estaba curtido por el sol y marcado por pequeñas cicatrices del oficio, pero sus ojos tenían una bondad que Isabella jamás había visto en los salones de palacio. «¿Cómo te sientes?», le preguntó con una voz grave pero suave. «Estuviste varios días muy mal. Tuvimos que llamar al curandero del pueblo». Isabella intentó hablar, pero solo salió un hilo de voz. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudaron?». Thomas se sentó en una silla de madera junto a la cama y la miró con una expresión que ella no sabía interpretar. No había reverencia, pero tampoco desdén. Solo una curiosidad honesta y algo que podría ser compasión. «Porque estabas necesitando ayuda», respondió como si fuera lo más obvio del mundo. «¿Hay alguna otra razón?». Esa simple respuesta quebró algo dentro de Isabella. Durante toda su vida, cada acto de bondad hacia ella había tenido un motivo: ganar favor, obtener privilegios, conseguir algo a cambio. Pero este hombre la había salvado simplemente porque era lo correcto que hacer. Sin preguntas, sin condiciones, sin esperar nada. Las lágrimas comenzaron a fluir, primero en silencio, luego en sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. Era la primera vez en su vida que lloraba sin preocuparse por mantener la compostura, sin pensar en cómo se veía o qué dirían los demás. Thomas y María la dejaron llorar, sin intentar consolarla con palabras vacías, simplemente acompañándola en su dolor. Che, antes de seguir con esta historia que cada vez se pone mejor, tómate un segundo para darle like al video si te está gustando, y suscríbete al canal si querés más relatos como este. Acá cada semana te traigo historias que te van a tocar el corazón y te van a hacer reflexionar sobre la vida. Y activa la campanita porque estas historias no te las vas a querer perder. Ahora sigamos, porque lo que viene después es lo que realmente te va a emocionar. Los primeros días fueron los más duros. Isabella, acostumbrada a que todo se hiciera por ella, se sentía completamente perdida en esa casa humilde. No sabía cómo encender el fuego en la chimenea, no tenía idea de cómo preparar comida, y hasta las tareas más simples le parecían montañas imposibles de escalar. Se quedaba sentada en la cama, mirando por la ventana hacia el pequeño huerto donde María cultivaba verduras,
sintiéndose inútil y vacía. La depresión la envolvía como una manta espesa. Había perdido no solo su riqueza y posición, sino su identidad completa. ¿Quién era ella sin sus títulos? ¿Qué valía sin sus tierras? Durante toda su vida había definido su valor por lo que poseía, no por lo que era. Y ahora, sin posesiones, se sentía como si no fuera nadie. Thomas la observaba con la paciencia de quien entiende que algunas heridas necesitan tiempo para sanar. No la presionaba, no le hacía preguntas incómodas sobre su pasado. Simplemente la incluía en la rutina diaria de la casa, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Por las mañanas, cuando él se levantaba antes del amanecer para encender la fragua, le dejaba una taza de té caliente junto a la cama. Cuando María preparaba el almuerzo, ponía un plato extra en la mesa sin comentarios. Cuando llegaba la noche y se sentaban junto al fuego, le contaban historias simples de la vida en el pueblo, anécdotas sobre los vecinos, chismes inocentes que hacían que el mundo pareciera un lugar más pequeño y manejable. Fue María quien comenzó lentamente a enseñarle las tareas domésticas. Sin condescendencia, sin hacerla sentir tonta, simplemente mostrándole cómo se amasaba el pan, cómo se hilaba la lana, cómo se preparaban las conservas para el invierno. Al principio, Isabela quemaba todo lo que tocaba, se pinchaba con las agujas de tejer y se frustraba hasta las lágrimas. Pero María tenía una paciencia infinita, como si entendiera que no solo estaba enseñando oficios, sino reconstruyendo a un ser humano desde cero. «No te preocupes, mi niña», le decía con esa dulzura maternal que caracteriza a las mujeres que han conocido el sufrimiento y han elegido la bondad. «Todo se aprende. Yo también me quemé muchas veces antes de aprender a manejar el horno. La diferencia es que vos tenés ganas de aprender, y eso es lo más importante». Thomas, por su parte, comenzó a enseñarle sobre su oficio. No porque necesitara ayuda en la herrería, sino porque veía que Isabela necesitaba sentirse útil, necesitaba redescubrir su propósito. Le mostró cómo se calentaba el metal hasta que brillaba como el sol, cómo se daba forma al hierro con golpes precisos, cómo se templó el acero sumergiéndolo en agua fría. Le enseñó que el fuego no era solo destrucción, sino también transformación. «Mira este hierro», le decía mientras sostenía una barra rojiza con las tenazas. «Cuando hace frío, es duro pero frágil. Se puede quebrar con un golpe mal dado. Pero cuando lo calentás, se vuelve maleable. Podés darle la forma que queráis. El secreto está en encontrar la temperatura justa. Muy poco calor y no se dobla. Demasiado y se derrite. Pero en el punto exacto, podés convertirlo en cualquier cosa, una espada, una herradura, una llave que abra cualquier puerta». Esas palabras resonaron en el corazón de Isabela de una manera que ella no esperaba. Comenzó a entender que quizás esta caída no era el final de su historia, sino el fuego que le estaba preparando para una transformación que ni siquiera podía imaginar. Semanas pasaron, y algo extraordinario comenzó a suceder. Isabela empezó a notar cosas que jamás había visto antes. La forma en que Thomas trataba a cada cliente que llegaba a su herrería, sin importar si era el mercader más rico del pueblo o el campesino más pobre. Los escuchaba con la misma atención, ponía el mismo cuidado en su trabajo, cobraba precios justos que permitían a las familias humildes acceder a herramientas de calidad. Veía cómo María compartía su comida con los niños huérfanos del pueblo, cómo abrigaba a los ancianos cuando llegaba el frío, cómo consolaba a las mujeres que habían perdido a sus maridos en las guerras. Una tarde de noviembre, mientras Isabela ayudaba a Thomas a reparar una reja para la iglesia del pueblo, llegó una viuda con su hijo pequeño. El niño tenía una fiebre que no cedía, y la mujer, desesperada, había gastado sus últimas monedas en medicinas que no funcionaban. Necesitaba vender el único objeto de valor que le quedaba, un anillo de plata que había pertenecido a su difunto esposo. Isabela observó cómo Thomas examinaba el anillo, cómo calculaba mentalmente su valor, y cómo luego le pagó a la mujer el triple de lo que valía. Cuando la viuda se fue con lágrimas de gratitud, Isabela no pudo contenerse. «¿Por qué hiciste eso? Ese anillo no vale ni la mitad de lo que le pagaste». Thomas siguió trabajando en la reja, pero sonrió de esa manera que tenía de hacerlo, con toda la cara, como si la vida fuera un regalo que no podía dejar de agradecer. «¿Y vos qué harías si vieras a tu hijo enfermo y no tuvieras dinero para salvarlo?», le preguntó sin levantar la vista del metal. «¿No venderías hasta tu alma si fuera necesario?». Isabela se quedó en silencio. Durante toda su vida, había ayudado a los necesitados, pero siempre desde la distancia, siempre con la formalidad de quien cumple con un deber social. Donaba oro para la iglesia, financiaba orfanatos,
patrocina festivales para el pueblo. Pero jamás había visto el rostro del hambre de cerca, jamás había sentido la desesperación en carne propia. Además, continuó Thomas, ese anillo no es solo plata. Es lo último que le queda de su marido. Seguramente se lo puso en el dedo el día que se casaron, prometieron amarse para siempre. Cuando ella se lo quita para vendérselo, está vendiendo un pedazo de su corazón. ¿Cómo voy a regatear a eso? Esa noche, Isabela no pudo dormir. Las palabras de Thomas daban vueltas en su cabeza como un remolino. Se dio cuenta de que durante todos esos años de nobleza, había estado viviendo en una burbuja de cristal, viendo la vida del pueblo como si fuera un espectáculo lejano. Había confundido caridad con verdadera compasión, deber con amor genuino. Los meses siguientes fueron una educación como ninguna que había recibido en su vida. Aprendió que la verdadera riqueza no estaba en los cofres llenos de oro, sino en las relaciones humanas genuinas. Descubrió que había más sabiduría en las conversaciones simples junto al fuego que en todos los libros de filosofía que había estudiado. Entendió que la dignidad no venía de los títulos nobiliarios, sino de la forma en que uno enfrenta las adversidades. Thomas nunca le preguntó quién había sido antes. Parecía entender instintivamente que ella necesitaba construir una nueva identidad desde cero. La trataba como a una igual, no como a una lady caída en desgracia, sino como a una mujer que estaba aprendiendo a vivir de verdad por primera vez. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Noches en que Isabella lloraba por todo lo que había perdido, días en que la amargura amenazaba con consumirla. Pero Thomas y María tenían una forma única de lidiar con esos momentos oscuros. No intentaban convencerla de que todo estaría bien con palabras vacías. En cambio, simplemente estaban ahí, presentes, como anclas en la tormenta. El dolor es como el metal en la fragua, le decía Thomas durante una de esas noches difíciles. Duele, sí, pero también te está moldeando. Lo importante es no dejar que te endurezca tanto que te vuelvas quebradiza. Mantente flexible, como el hierro bien templado. Conforme pasaban los meses, Isabela comenzó a transformarse de maneras que ni ella misma podía haber previsto. Sus manos, antes suaves como la seda, se volvieron fuertes y hábiles. Aprendió a distinguir las hierbas medicinales que crecían en el bosque, a preparar remedios que alivian el dolor de los trabajadores. Desarrolló una intuición especial para entender las necesidades de la gente, una empatía que jamás había poseído cuando vivía rodeada de lujos. Pero lo más increíble era que se estaba volviendo feliz. Una felicidad diferente a la que había conocido antes, más profunda y auténtica. No dependía de la admiración de otros o del poder sobre las decisiones importantes. Era una felicidad que nacía de sentirse útil, de formar parte de algo más grande que ella misma, de conectar genuinamente con otros seres humanos. En el pueblo comenzaron a conocerla como Isa, la ayudante del herrero. Nadie sabía de su pasado noble, y ella prefería que fuera así. Se había convertido en parte del tejido social de Piedra Verde, consolaba a las madres que perdían hijos en partos difíciles, enseñaba a leer a los niños usando las pocas letras que conocía Thomas, ayudaba a resolver disputas entre vecinos con una sabiduría práctica que sorprendía a todos. Una tarde de primavera, mientras Thomas e Isabela trabajaban juntos reparando las rejas del cementerio del pueblo, llegó un comerciante con noticias que helaban la sangre de cualquiera. Lord Raderick había sido descubierto. Un noble leal al rey había encontrado evidencia irrefutable de las falsificaciones, de los sobornos, de toda la red de mentiras que había construido para destruir a la familia Mantclair. Dicen que el rey está furioso, contaba el comerciante emocionado, que ha ordenado la ejecución inmediata de Raderick y que está buscando por todo el reino a Lady Isabella de Mantclair para restaurar su honor y devolverle todas sus propiedades. Ofrecen una recompensa enorme por cualquier información sobre su paradero. Isabella sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Thomas la miró de manera penetrante, y en ese momento, ella supo que él había sabido quién era desde el principio. Quizás no todos los detalles, pero había adivinado que no era una mujer común la que había aparecido en su puerta. Esa noche, caminaron junto al río que bordeaba el pueblo, bajo una luna llena que convertía el agua en un espejo de plata. Era momento de hablar con la verdad por delante. ¿Cuánto tiempo sabes quién soy?, le preguntó Isabella, deteniéndose junto a un sauce que sumergía sus ramas en la corriente. Thomas recogió una piedra y la lanzó al agua, observando las ondas que se extendían en círculos perfectos. Desde el segundo día, respondió sin mirarla. Las cicatrices en tus manos no eran de trabajo. Tu forma de hablar, aunque trates de disimularlo.
Y sobre todo, la forma en que llevas el dolor. Solo alguien que ha caído desde muy alto puede tener esa clase de quebranto. ¿Y por qué no dijiste nada? Esta vez Thomas la miró directamente a los ojos. Porque no importaba quién había sido antes. Lo que importaba era quién estabas eligiendo ser ahora. Isabella sintió que algo se rompía y se reconstruye simultáneamente en su interior. Se dio cuenta de que esas palabras contenían una sabiduría que ningún maestro de la corte le había enseñado jamás. «Tengo que volver», susurró, aunque las palabras le salieron como si le costara pronunciarlas. «El rey me ha restaurado. Puedo recuperar todo lo que perdí». «¿Y qué es lo que querés recuperar exactamente?», le preguntó Thomas con esa manera suya de ir al corazón de las cosas. Isabela se quedó en silencio durante largo rato, escuchando el murmullo del río y el canto nocturno de los grillos. Pensó en su castillo vacío, en los salones llenos de muebles caros pero sin risas genuinas, en las cenas formales donde cada palabra era calculada, en las amistades que duraban solo mientras convenía. Luego pensó en los últimos meses, en la satisfacción de amasar pan y ver cómo crecía en el horno, en las tardes ayudando a Thomas en la herrería, sintiendo el calor del fuego en la cara y el peso del martillo en las manos, en las noches contando historias junto a la chimenea mientras María tejía y Thomas reparaba herramientas. Pensó en los niños del pueblo que habían empezado a visitarla para que les enseñara números y letras, en las mujeres que le pedían consejo para resolver problemas familiares, en la sensación de ser realmente necesaria, no por lo que tenía, sino por lo que podía dar. «No sé si quiero volver a ser quien era antes», admitió finalmente. «Estos meses han sido... no sé cómo explicarlo. Por primera vez en mi vida me siento real». Thomas sonrió con esa sonrisa que iluminaba toda su cara. «Entonces no vuelvas a ser quien eras. Convertirte en quien querés ser». Al día siguiente llegaron los emisarios reales. 3 caballeros con armaduras relucientes, montando caballos que valían más que todo lo que Thomas poseía. Traían órdenes directas del rey, buscar a Lady Isabella de Montclair y escoltarla de vuelta a la corte para una ceremonia de restauración de honor. El capitán de los emisarios, Sir Geoffrey de Warwick, era un hombre que Isabela conocía de su época en palacio. Cuando la vio salir de la humilde casa del herrero, con un vestido simple de lana parda y las manos manchadas de harina, casi no la reconoció. «Lady Isabella», exclamó, desmontando rápidamente y haciendo una reverencia profunda. «Por los santos, hemos estado buscándola por todo el reino. Su Majestad está ansioso por repararle el terrible agravio que sufrió. Lord Raderick ha sido ejecutado por traidor, y todas sus propiedades le han sido devueltas con intereses. El rey quiere nombrar la condesa de Montclair, con territorios aún más extensos que los que poseía antes». Los vecinos que se habían acercado atraídos por la conmoción murmuraban entre ellos, sorprendidos de descubrir que su querida Isa era en realidad una lady de la alta nobleza. Pero en sus rostros no había rechazo, sino una mezcla de asombro y orgullo, como si hubieran estado cuidando un tesoro sin saberlo. Isabella miró a Thomas, que estaba parado en la puerta de su herrería con los brazos cruzados, observando la escena con una expresión que ella no podía descifrar. María estaba a su lado, retorciéndose las manos en el delantal, con lágrimas que amenazaban con derramarse. «Sir Geoffrey», respondió Isabela con una voz que había recuperado toda su autoridad natural, pero que ahora tenía algo nuevo, una calidez que antes no poseía. «Agradezco profundamente al rey por restaurar mi honor. Aceptar la devolución de mis tierras y títulos. Pero antes de acompañarlos, necesito tiempo para arreglar algunos asuntos personales». El capitán frunció el ceño, claramente confundido. «Milady, el rey espera su presencia inmediata en palacio. La ceremonia está programada para mañana al mediodía. Entonces tendréis que decirle al rey que Lady Isabella de Montclair ha aprendido algo en estos meses que ninguna educación nobiliaria le había enseñado, que las cosas más importantes de la vida no pueden apresurarse». Esa noche, los 3 emisarios se alojaron en la posada del pueblo, desconcertados por el comportamiento de la dama que habían venido a rescatar. Mientras tanto, en la casa del herrero, se llevaba a cabo una conversación que cambiaría el curso de 3 vidas para siempre. «¿Te vas a ir?», preguntó María con voz pequeña, como si temiera la respuesta. Isabela se sentó entre Thomas y María junto al fuego, como había hecho tantas noches durante esos meses. «No exactamente», respondió, y en su voz había una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Voy a volver a mi posición, sí, pero no para ser quien era antes». Les explicó el plan que había estado formándose en su mente durante semanas.
Usaría su riqueza restaurada y su posición para crear algo completamente nuevo, un sistema donde los nobles no fueran parásitos que vivían del trabajo ajeno, sino servidores genuinos de su gente. Convertiría sus tierras en cooperativas donde los campesinos fueran socios, no siervos. Construiría escuelas donde se enseñara tanto a nobles como a plebeyos. Establecería talleres como el de Thomas por todo el condado, donde los artesanos pudieran prosperar con dignidad. Y quiero que vengan conmigo, añadió, mirando a sus dos salvadores. No como sirvientes, sino como mis consejeros. Thomas, necesito que me enseñes cómo funciona realmente el trabajo honrado. María, necesito que me ayudes a entender las verdaderas necesidades de las familias. Juntos podemos construir algo que nunca antes ha existido, un gobierno que sirva genuinamente a su gente. Thomas y María se miraron, comunicándose con esa telepatía que desarrollan las parejas que se aman profundamente. Luego Thomas habló por ambos. Si crees que podemos ayudar, ahí vamos a estar. El viaje de vuelta al castillo de Montclair fue como un desfile triunfal, pero no del tipo que Isabella había conocido antes. En lugar de la pompa vacía de las ceremonias reales, era una caravana de esperanza genuina. Thomas e Isabella cabalgaban lado a lado, seguidos por María en un carruaje lleno de herramientas de herrería y semillas para plantar nuevos huertos. Detrás de ellos, voluntariamente, venían docenas de habitantes de Piedra Verde que querían ser parte de este experimento revolucionario. Cuando llegaron al castillo, Isabella se detuvo en la entrada principal y observó las torres que una vez había considerado su hogar. Ahora las veía con ojos diferentes, no como símbolos de su superioridad, sino como responsabilidades enormes. Cada piedra de esos muros había sido pagada con el sudor de trabajadores como Thomas, cada tapiz había sido tejido por manos como las de María. No era su castillo, era el castillo de toda la gente que lo había construido con su esfuerzo. Los siguientes meses fueron un torbellino de transformación que dejó boquiabierto a todo el reino. Isabella no se conformó con recuperar sus propiedades, las evolucionó desde los cimientos. Lo primero que hizo fue convocar a todos los campesinos que trabajaban en sus tierras. En lugar de la reunión formal en el gran salón, como dictaba la tradición, organizó el encuentro en el patio principal, bajo el cielo abierto, donde todos podían verse las caras como iguales. Escúchenme bien, les dijo con una voz que cargaba toda la autoridad aprendida en palacio, pero también toda la humanidad descubierta en la herrería. Desde hoy, esto no es mi tierra. Es nuestra tierra. Cada uno de ustedes que la trabaja, que la cuida, que la hace florecer, es dueño de una parte de ella. El murmullo que se levantó entre la multitud era una mezcla de incredulidad y esperanza. Jamás en la historia del reino se había escuchado a un noble hablar de esa manera. Pero Isabella no se detuvo ahí. Siguió explicando cómo funciona el nuevo sistema. Las ganancias se dividirán equitativamente entre todos los que contribuyen al trabajo, se establecerán escuelas para que los hijos de los campesinos aprendieran a leer y escribir, se construirían casas dignas para reemplazar las chozas donde muchas familias se hacinaban. Thomas se había convertido en su brazo derecho, no solo por la confianza que habían desarrollado durante esos meses difíciles, sino porque tenía una comprensión instintiva de las necesidades reales de la gente trabajadora. Estableció una red de talleres por todo el condado, donde los artesanos podían aprender nuevas técnicas, compartir herramientas costosas y vender sus productos a precios justos. Cada taller tenía una fragua central, pero también espacios para carpinteros, alfareros, tejedores y cualquier otro oficio que la comunidad necesitará. María, por su parte, organizó algo que llamaron las Casas de las Mujeres. Eran lugares donde las mujeres del condado podían reunirse para compartir conocimientos sobre medicina herbal, técnicas de costura, cuidado de niños y también, algo revolucionario para la época, para aprender a manejar números y dinero. María había descubierto que muchas de las decisiones económicas más importantes en las familias campesinas las tomaban las mujeres, pero nadie las había educado formalmente para ello. El cambio no fue fácil. Hubo resistencia tanto desde arriba como desde abajo. Otros nobles del reino veían con horror y desconfianza lo que estaba pasando en Montclair. Lord Edmund de Ravenhallow, un viejo conocido de la corte, llegó un día acompañado de varios caballeros con la intención de hablar de razón con Isabella. «Estás cometiendo una locura», le dijo durante una cena tensa en el gran salón. «Estás alterando el orden natural de las cosas. Los campesinos nacieron para servir, no para ser propietarios. Si todos empiezan a imitarte, el reino se sumirá en el caos». Isabella lo escuchó con la paciencia que había aprendido de Thomas, pero cuando llegó su turno de responder,
Su voz tenía el filo de una espada bien templada. Lord Edmund, el orden natural del que hablas es el que permite que vos tenés faisán y vino mientras los niños de tu condado se duermen con hambre. ¿De qué sirve mantener un orden que produce tanta miseria? Aquí en Montclair, desde que implementamos los nuevos sistemas, la producción ha aumentado un 30%, los conflictos han disminuido casi a cero, y por primera vez en generaciones no hemos tenido muertes por desnutrición en invierno. Si eso es caos, necesitamos más caos en este reino. Los números no mentían. Las tierras de Montclair se habían convertido en las más prósperas de toda la región. Los campesinos, al ser dueños de parte de lo que producían, trabajaban con un entusiasmo que jamás se había visto. Los artesanos de los talleres de Thomas creaban productos de tal calidad que comerciantes de reinos vecinos viajaban específicamente para comprarles. Las escuelas que habían establecido no solo enseñaban a leer y escribir, sino también matemáticas básicas, técnicas agrícolas mejoradas y hasta nociones de medicina. Pero quizás lo más revolucionario era el sistema de justicia que habían implementado. En lugar de que todos los conflictos fueron resueltos por el capricho del señor feudal, establecieron consejos comunitarios donde representantes de diferentes oficios y edades deliberaban juntos para encontrar soluciones justas. Isabela participaba en estos consejos no como una autoridad suprema, sino como una voz más, aunque ciertamente una voz respetada por su experiencia y educación. Un caso que marcó un antes y después fue el de Jacob el molinero y su disputa con varios granjeros que lo acusaban de robar grano. En el sistema anterior, Isabela habría escuchado las acusaciones, quizás habría interrogado brevemente al acusado, y habría emitido un juicio basado en su impresión personal. Pero ahora, el Consejo Comunitario investigó a fondo, descubrió que el problema real era que el viejo molino tenía fugas que hacían que se perdiera grano durante la molienda, y en lugar de castigar a Jacob, organizaron una colecta comunitaria para reparar el molino. Todos ganaron. Jacob mantuvo su reputación, los granjeros dejaron de perder grano, y la comunidad se fortaleció trabajando junta. Thomas observaba estos cambios con una satisfacción silenciosa pero profunda. Veía cómo Isabela había tomado las lecciones aprendidas en su humilde herrería y las había amplificado para transformar la vida de miles de personas. Pero más que eso, veía cómo ella había encontrado en este trabajo una felicidad que jamás había tenido en su vida anterior de lujos vacíos. Una tarde de otoño, mientras supervisaba la construcción de una nueva escuela en el pueblo de San Miguel, Thomas le hizo una pregunta que había estado rondando en su mente durante semanas. ¿Te arrepentís de algo? ¿De haber perdido tu vida anterior, digo? Isabella se detuvo y miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía detrás de campos dorados de trigo que ahora pertenecían tanto a ella como a los hombres y mujeres que lo habían sembrado. A lo lejos podía ver niños corriendo entre las espigas, riendo con esa libertad que solo tienen quienes no conocen el hambre. Podía escuchar el martillo de una herrería nueva que resonaba con el mismo ritmo que había aprendido a amar en el taller de Thomas. Podía oler el pan horneándose en un horno comunitario que alimentaría a familias enteras. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le respondió finalmente. Durante toda mi vida anterior, tuve poder sobre miles de personas, pero nunca me sentí poderosa de verdad. Ahora, que comparto ese poder con todos, me siento más fuerte que nunca. Thomas asintió con esa sonrisa que ella había llegado a amar tanto. Es que antes tenías poder sobre la gente. Ahora tenés poder con la gente. Es completamente diferente. Las noticias de lo que estaba pasando en Montclair llegaron eventualmente a oídos del rey Eduardo III. Al principio, los reportes lo preocuparon. ¿Estaba Lady Isabella incitando algún tipo de rebelión? ¿Estaban estos experimentos sociales amenazando la estabilidad del reino? Decidió enviar a sus espías más confiables para que investigaran la situación y le trajeran un reporte detallado. Lo que encontraron los espías reales los dejó completamente desconcertados. No había rebelión, sino todo lo contrario. Las tierras de Montclair eran las más leales al rey de todo el reino. Los campesinos hablaban con genuino cariño y respeto tanto de Lady Isabella como del monarca que había restaurado su honor. La producción agrícola y artesanal había alcanzado niveles récord. No había conflictos internos, crímenes o disturbios. Era, por todos los estándares, la región más próspera y estable del reino. El espía principal, Sir Marcus de Aldric, escribió en su reporte: «Majestad, he visto muchas cosas en mis años de servicio, pero nunca había visto un territorio donde la gente trabajara con tanta dedicación y viviera con tanta paz. No es que Lady Isabella haya eliminado la autoridad, sino que la ha transformado. Su autoridad ahora nace del amor genuino de su gente,
no del miedo o la obligación. Es el tipo de lealtad que ningún ejército puede conquistar y ninguna traición puede quebrar. Intrigado, el rey decidió hacer algo sin precedentes, una visita sorpresa e informal a Montclair. No con toda la pompa real usual, sino disfrazado como un comerciante viajero, acompañado solo por 2 guardias de confianza vestidos como sus empleados. Lo que el rey vio durante esos 3 días cambió su perspectiva sobre el gobierno para siempre. Vio a campesinos que hablaban de Lady Isabella no con la reverencia temerosa que él estaba acostumbrado a recibir, sino con el cariño genuino que se tiene a un familiar querido. Vio niños de familias humildes que sabían leer mejor que algunos nobles de su corte. Vio artesanos que crean productos de una calidad que rivalizaba con los mejores de Europa. Y sobre todo, vio algo que jamás había visto en ninguna otra parte de su reino, gente genuinamente feliz. La noche antes de partir, el rey reveló su identidad durante una cena comunitaria en la plaza principal del castillo. La sorpresa fue general, pero lo que más lo impactó fue que, después del shock inicial, la gente siguió tratándolo con respeto pero sin el terror paralizante que solía generar su presencia. Era como si hubieran aprendido a distinguir entre respeto genuino y sumisión forzada. Lady Isabella, le dijo el rey durante una conversación privada después de la cena, lo que habéis logrado aquí es extraordinario. Pero me pregunto, ¿es replicable? ¿Podrían estos métodos funcionar en otras partes del reino? Isabela intercambió una mirada con Tomás y María, que habían sido invitados a participar en esta conversación crucial. Majestad, respondió, creo que la pregunta más importante no es si puede replicarse, sino si estamos dispuestos a cambiar nuestra definición de lo que significa gobernar. Y así comenzó lo que los historiadores después llamarían la gran transformación de Valdoria. El rey Eduardo III, impresionado por los resultados de Montclair, invitó a Isabela a presentar su modelo ante el Consejo Real. La resistencia fue feroz. Muchos nobles vieron en estas ideas una amenaza directa a sus privilegios. Algunos llegaron al extremo de acusar a Isabela de herejía, argumentando que su sistema desafiaba el orden divino establecido. Pero Isabella había aprendido a luchar no solo con palabras, sino con hechos. Durante la sesión del Consejo Real, presentó cifras que no podían discutirse. Las tierras de Montclair producían más alimento, generaban más ingresos fiscales para la corona, tenían menos crímenes y mostraban mayor lealtad al rey que cualquier otro condado del reino. Más aún, había comenzado a entrenar a otros administradores en sus métodos, y los primeros condados que habían implementado versiones adaptadas de su sistema ya mostraron mejoras significativas. Tomás, que había sido invitado a hablar ante el consejo como representante de los artesanos, pronunció palabras que quedarían grabadas en la historia. Nobles señores, ustedes hablan del orden natural como si fuera algo sagrado. Pero yo les pregunto, ¿qué hay de natural en que un hombre nazca condenado al hambre mientras otro nace garantizado en la abundancia? ¿Qué hay de divino en un sistema que desperdicia el talento de miles de personas simplemente porque nacieron en la casa equivocada? Lady Isabella no está destruyendo el orden natural, está creando un orden más natural, donde el valor de una persona se mide por lo que puede contribuir, no por el apellido que lleva. María, por su parte, habló sobre algo que nadie en el consejo había considerado antes: el desperdicio de capacidades que representaba mantener a la mitad de la población, las mujeres, sin educación formal ni participación en las decisiones económicas. Señores, dijo con una dignidad que impresionó incluso a los nobles más conservadores, en mis casas de mujeres he visto campesinas resolver problemas de logística que tendrían complicados a mercaderes experimentados. He visto madres de familia desarrollar sistemas de trueque más eficientes que algunos banqueros. ¿No es un desperdicio terrible mantener toda esa sabiduría sin usar? El debate se extendió durante semanas. Hubo amenazas, sobornos, intentos de sabotaje. Algunos nobles más radicales llegaron a planear un atentado contra Isabela, pero fueron descubiertos por la red de lealtades genuinas que ella había construido. La información llegó no a través de espías pagados, sino a través de gente común que se había beneficiado de los nuevos sistemas y estaba dispuesta a defenderlos. Al final, el rey tomó una decisión que cambiaría la historia de Valdoria para siempre. En lugar de imponer el sistema de Montclair en todo el reino de una vez, estableció un programa piloto. Cualquier conde o duque que quisiera experimentar con estos nuevos métodos tendría el apoyo real para hacerlo. Los que prefirieron mantener el sistema tradicional también podían hacerlo, pero al cabo de 5 años se compararon los resultados y se tomaron decisiones basadas en hechos, no en tradiciones. Los primeros voluntarios fueron, sorprendentemente, algunos de los condados más problemáticos del reino. Nobles que habían heredado tierras empobrecidas,
con poblaciones descontentas y economías estancadas, decidieron que no tenían nada que perder intentando algo nuevo. Los resultados fueron espectaculares. En menos de 2 años, estos condados experimentales mostraban mejoras dramáticas en todos los indicadores: producción, satisfacción popular, lealtad al rey, y hasta en aspectos culturales como el arte y la música, que florecían cuando la gente tenía tiempo libre y energía que no tenía que destinar solo a la supervivencia. Pero quizás lo más importante era que se estaba desarrollando una nueva clase de liderazgo. Los nobles que adoptaron el sistema de Montclair no se volvieron menos influyentes, se volvieron diferentes tipos de líderes. En lugar de gobernar por miedo o tradición, gobernaban por inspiración y competencia genuina. Tenían que ganarse el respeto de su gente cada día, no solo heredarlo por derecho de nacimiento. 3 años después del regreso de Isabel a Montclair, el reino de Valdoria se había transformado tan profundamente que visitantes de otros reinos venían específicamente para estudiar lo que estaba pasando ahí. Diplomáticos, comerciantes, incluso algunos reyes vecinos llegaban disfrazados para ver con sus propios ojos si las historias que escuchaban podían ser ciertas. Y todas esas historias convergen en un punto: la extraordinaria transformación de Lady Isabella de Montclair y el herrero Thomas, cuya amistad había desencadenado una revolución silenciosa pero imparable. Una tarde de verano, 5 años después de aquella noche tormentosa cuando Isabella apareció en la puerta de la herrería, los 3 amigos se sentaron en el mismo lugar junto al río donde una vez habían decidido cambiar no solo sus propias vidas, sino la vida de miles de personas. ¿Te imaginaste alguna vez que llegaríamos hasta acá?, le preguntó María a Isabela, observando cómo el sol se reflejaba en el agua que corría tranquila hacia el mar. Isabella sonrió, pero era una sonrisa diferente a la que tenía en sus días de nobleza anterior. Era más profunda, más auténtica, menos preocupada por la imagen y más conectada con la felicidad genuina. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? No es todo lo que logramos cambiar afuera. Es todo lo que cambió dentro de nosotros. Thomas, que seguía siendo un hombre de pocas palabras pero profundas, añadió: al final, resultó que el hierro que más necesitaba ser templado era el que llevábamos en el corazón. Mientras el sol se ponía sobre el reino de Valdoria, iluminando campos donde campesinos trabajaban en tierras que ahora les pertenecían, talleres donde artesanos creaban maravillas con sus manos libres, y escuelas donde niños de todas las clases sociales aprendían juntos, los 3 amigos sabían que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. La historia de Lady Isabella de Montclair y Thomas el herrero se convirtió en leyenda, pero no del tipo de leyendas que se cuentan sobre héroes inalcanzables. Se convirtió en el tipo de historia que inspira a la gente común a creer que pueden cambiar el mundo, una persona a la vez, una decisión justa a la vez, un acto de bondad a la vez. Y esa, hermanos, es quizás la lección más importante de toda esta historia, que la verdadera nobleza no se hereda ni se otorga. Se construye cada día, con cada elección que hacemos entre el egoísmo y la generosidad, entre el miedo y la valentía, entre mantenernos en nuestra zona de comodidad o arriesgarnos para crear algo mejor. Cuando la gente del reino de Valdoria contaba esta historia a sus hijos y nietos, siempre terminaban con la misma pregunta: ¿y vos, qué vas a hacer cuando se te presente la oportunidad de elegir entre ser quien eras o convertirte en quien podrías ser? Porque al final, todos tenemos un poco de Isabela en nosotros. Momentos en que la vida nos quiebra y tenemos que decidir si nos quedamos rotos o usamos esas grietas para dejar que entre la luz. Todos tenemos un poco de Thomas también. La oportunidad de tender una mano a alguien que lo necesita, sin preguntar qué vamos a ganar a cambio. Y todos tenemos, si prestamos atención, la posibilidad de ser parte de una historia que trascienda nuestras propias vidas, que deje el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Esa es la verdadera magia de esta historia, y por eso sigue resonando después de tantos siglos, porque nos recuerda que el cambio más grande siempre empieza con el cambio más pequeño, el que hacemos en nuestro propio corazón. Bueno, mi gente, ¿qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaron que iba a terminar así cuando empezamos con esa noche de tormenta y una mujer desesperada en la puerta de un herrero? Déjenme en los comentarios qué fue lo que más los marcó de todo el relato de Isabela y Thomas. ¿Creen que historias así pueden pasar en nuestros tiempos, o solo eran posibles en la Edad Media? Y sobre todo, si ustedes fueran Isabela, ¿habrían tomado la misma decisión? ¿Habrían vuelto a su vida de lujos o habrían elegido construir algo completamente nuevo? Si esta historia los emocionó tanto como a mí me emocionó contársela, no se olviden de darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo con esa persona que saben que necesita escuchar un mensaje de esperanza hoy. Cada semana les traigo relatos como este, historias que nos recuerdan la grandeza de la que somos capaces cuando elegimos ser valientes, cuando elegimos ser generosos, cuando elegimos creer que un mundo mejor es posible.
Nos vemos en el próximo video con una historia que los va a sorprender aún más. Hasta entonces, recuerden, todos llevamos dentro el poder de transformar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean. Solo tenemos que tener el coraje de usarlo.